Llega la noche. Las sombras se alargan. El pueblo, bañado por el suave resplandor de la luna, parece contener la respiración. Cada esquina, cada callejón, está envuelto en una quietud inquietante. El silencio es casi palpable, roto solo por el ocasional susurro de las hojas o el ulular distante de una lechuza. Es como si el propio pueblo estuviera esperando, anticipando algo invisible pero profundamente sentido. Un viento frío sopla a través del pueblo, llevando un llanto triste. Este viento, que hiela hasta los huesos, susurra entre los árboles, haciéndolos balancearse y crujir. Lleva consigo un sonido que da escalofríos, un lamento lúgubre que parece venir de todas partes y de ninguna a la vez. Los aldeanos conocen bien este sonido, es un llanto que ha perseguido sus noches durante generaciones. Es el llanto de la Llorona, la mujer que llora. La leyenda dice que vaga por las orillas del río, con su vestido blanco flotando como la niebla, su rostro oculto en las sombras, busca sin cesar, sus llantos resonando con el dolor de una madre que ha perdido a sus hijos. Algunos dicen haberla visto, una figura fantasmal deslizándose silenciosamente por la orilla del agua, sus lamentos dolorosos atravesando la noche. Su historia, un susurro escalofriante transmitido de generación en generación, asusta a todos en México. Alrededor de fogatas y en habitaciones con poca luz, el cuento de la Llorona se cuenta y se vuelve a contar. Los padres comparten la historia con sus hijos, con las voces bajas y los ojos muy abiertos por el miedo. Es una historia que une generaciones, una pieza compartida del patrimonio cultural que es tan parte de su identidad como la tierra en la que viven. Las madres usan su nombre para calmar a los niños ruidosos, advirtiéndoles sobre la mujer que camina de noche, buscando almas perdidas. Compórtense, o la Llorona vendrá por ustedes, dicen, y los niños con los ojos muy abiertos por el miedo, se callan. La leyenda sirve como una advertencia, una forma de inculcar disciplina y respeto en los jóvenes, recordándoles las consecuencias del mal comportamiento. La Llorona no es solo una historia para asustar a los niños. Es un símbolo, una manifestación de miedos y ansiedades más profundos. Su presencia en la conciencia colectiva del pueblo es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la posibilidad siempre presente de la pérdida. Ella encarna el dolor y el arrepentimiento que surgen de cometer errores irreversibles. Es un poderoso símbolo de lo que cree la gente. En ella, ven las consecuencias de la traición, el peso de la culpa y el dolor persistente de la pérdida. Es una figura que trasciende los límites de una simple historia de fantasmas, convirtiéndose en parte del tejido moral y ético de la comunidad. Su historia es un reflejo de sus miedos más profundos y sus verdades más importantes. Su historia, contada una y otra vez, muestra cómo la gente se preocupa por ser buena, por la traición, y por lo que sucede cuando se hacen cosas malas. Cada recuento es una lección, un recordatorio de los valores que mantienen unida a la comunidad. La historia de la Llorona es una forma de explorar las complejidades de la naturaleza humana, la lucha entre el bien y el mal, y las consecuencias de nuestras acciones. Su tristeza muestra el dolor de muchas madres que han perdido hijos y el poder de la tristeza. Su dolor eterno es un espejo de las penas de la vida real que muchos soportan. Es un testimonio del poder perdurable del amor y las profundidades de la desesperación que acompañan a la pérdida. La historia de la Llorona no es solo una leyenda fantasmal, es un conmovedor recordatorio de la condición humana, del amor y la pérdida que definen nuestras vidas. En un pequeño pueblo de México vivía una mujer llamada María. Era muy hermosa. Sus ojos eran oscuros y su cabello era negro como el ala de un cuervo. Los hombres la amaban. Pero María no era solo una cara bonita. Tenía un espíritu tan vibrante como el propio pueblo. Era conocida por su amabilidad y su risa que resonaba por las calles empedradas. Sabía que era hermosa y estaba orgullosa, pero también sabía que la belleza por sí sola no era suficiente. Quería ser amada por quien era, no solo por mi apariencia.
Un día, un rico hacendado llegó al pueblo. Era un hombre de gran riqueza y encanto, y rápidamente se convirtió en la comidilla del pueblo. Se enamoró de María de inmediato. Sus ojos la seguían a donde quiera que iba, y estaba cautivado por su gracia y belleza. Le hizo muchos regalos, y le prometió una buena vida. La colmó de regalos, desde joyas finas hasta hermosos vestidos, con la esperanza de ganarse su corazón. María, eres tan hermosa. Cásate conmigo y tendrás todo lo que quieras. Prometo cuidarte y hacerte la mujer más feliz del mundo. Juntos, construiremos una vida llena de alegría y prosperidad. El hacendado estaba ocupado con el trabajo y no pasaba mucho tiempo con María. Se sentía sola en su gran casa. Sus 2 hijos eran lo más importante para ella. Pasaron los años. Una tarde el hacendado llegó a casa, riendo con una hermosa joven. Había encontrado a alguien más. María tenía el corazón roto, la había traicionado. María estaba tan triste y enojada, sus emociones eran una tormenta turbulenta dentro de su corazón. Se sentía traicionada por la vida, abandonada por la esperanza, y el peso de su dolor era insoportable. En su desesperación llevó a sus hijos al río, un lugar que una vez le trajo paz y consuelo. La orilla del río era un lugar familiar, pero hoy se sentía diferente, casi siniestro. El río solía estar tranquilo, su suave fluir era una fuente de consuelo. El agua brillaba bajo la luz del sol, creando una atmósfera serena y pacífica. Pero ahora estaba agitado, como si se avecinara una tormenta. Nubes oscuras se acumulaban en lo alto, y el río, antes apacible, parecía reflejar la agitación interior de María. Estaba tan triste que no sabía lo que hacía. Mi mente estaba nublada y sentía que estaba en una pesadilla de la que no podía despertar. Caminé hacia el río con mis hijos. El agua fría mordía nuestra piel. Podía oír sus susurros asustados, pero mi propio dolor ahogaba sus voces. Estaban asustados y llorando, sus pequeñas manos agarrando mi vestido, sus ojos muy abiertos por el miedo. Sus llantos eran desgarradores, pero yo estaba perdida en mi propia desesperación. El viento era fuerte y nadie podía oírlos, aullaba a través de los árboles, llevándose sus llantos y dejándonos aislados en nuestro propio mundo de dolor. De repente María se dio cuenta de lo que estaba haciendo. La niebla de su dolor se disipó por un momento y vio el terror en los ojos de sus hijos. Intentó salvar a sus hijos, sacarlos del agua. Sus manos se extendían desesperadamente, pero la corriente del río era demasiado fuerte. Pero ya era demasiado tarde. El río, implacable e inflexible, ya los había arrebatado de sus manos. El río era demasiado fuerte y se los llevó. El corazón de María se hizo añicos mientras los veía desaparecer, sus llantos resonando en el vacío. Los aldeanos escucharon a María llorar y corrieron al río. La encontraron con la ropa mojada, el pelo pegado a la cara, pero sus hijos habían desaparecido. Me sentía tan culpable y triste. Lloré y lloré, caminando por el río, buscando a mis hijos. Lo sentimos por ella e intentamos ayudarla, pero María estaba demasiado triste y nos rechazó. Caminaba junto al río todas las noches, vestida de blanco, siempre buscando a sus hijos. Los llantos de María cesaron y el viento susurró su historia. Se convirtió en La Llorona, una historia de miedo que se les cuenta a los niños. Su tristeza nos recuerda lo poderosa que puede ser la tristeza. Sus llantos advierten a la gente que sea buena. La historia de La Llorona es triste, pero nos enseña a cumplir nuestras promesas, a amar a nuestras familias y a controlar nuestros sentimientos. Su historia da miedo y es triste, pero nos recuerda que incluso cuando las cosas van mal, siempre hay esperanza.